En esta mañana les invito a que ahí donde estás en tu hogar, me acompañes a leer unos versos de la primera carta de Pablo a los Corintios, los versos del capítulo 15, los versos del 3, debo decir, en adelante. Gloria al Señor. Vamos a leer hasta el verso 6. Primera de Corintios, capítulo 15, versos del 3 al 6. Y damos gracias al Señor por este día y gracias por aquellos hermanos y hermanas, amigos y amigas que en esta mañana se están conectando a esta transmisión. Oramos que el Señor te bendiga y que el Señor obre en medio de todo este proceso que estamos viviendo, y también por aquellos que pudieran esta mañana estar enfermos. Oramos que el Señor Todopoderoso ponga su mano de salud sobre tu cuerpo enfermo en esta mañana. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Y el verso 6 dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Padre, te damos gracias en esta mañana porque hemos leído tu bendita palabra, inspirada por el Espíritu Santo. Palabra que es semilla poderosa, que es depositada en nuestros corazones, para que allí germine y produzca el efecto maravilloso por el cual tú la envías, que es paz, que es vida, que es salvación, que es fe y esperanza. Señor, tu palabra afirma verdades poderosas que transforman la vida de aquellos que abren su corazón para recibirla. Por eso te pedimos que en esta mañana, maravilloso y precioso Espíritu Santo, obra en nuestras vidas. Señor, que nuestros sentidos puedan estar ávidos de escuchar tu palabra y nuestros corazones sedientos de recibirla. Y produce, oh Dios, en esta mañana, por el poder de la resurrección, vida en cada oyente y en cada hermano y en cada persona que se conecta con fe y esperanza. Que ese poder maravilloso que operó en ti, Jesús, levantándote de los muertos, hoy ese poder maravilloso, transformador, está disponible, está cerca de nosotros, tan cerca como una confesión de nuestro corazón, confesándote a ti, Jesús, como el Señor de nuestras vidas. Para muchos hoy será, Señor, una afirmación para ser fortalecidos en ti, y para otros será, Señor, la puerta que se abre para alcanzar la vida y la salvación que tú ofreces. Señor, ayúdanos en la comunicación de esta palabra, y que este tiempo de reflexión, como te hemos pedido en esta oración, surta el efecto de fortalecer y de salvar las vidas que están oyéndonos. En el nombre de Jesús, toda gloria y honra pertenece a ti, oh Rey, Salvador nuestro. Amén. El pasaje que hemos leído es un pasaje maravilloso que está contenido en la carta de Pablo a la iglesia de Corinto. Esta carta se escribió aproximadamente unos 35 años luego de la muerte de Jesús, y aproximadamente 5 años
después de que Pablo se encontró con Cristo en el camino hacia Damasco. Es decir, que es un relato que está muy cerca de los hechos y los acontecimientos que va a tratar en estos versos que hemos leído. Y esto, amados, es importante porque hay un dilema, hay una continua crítica a la Biblia y sus verdades. Pero no hay libro que pueda probar su exactitud como la Biblia, cuyos documentos y manuscritos están muy cerca de los hechos que relata dichos documentos, lo que para un estudioso es importante, porque en la medida que los documentos están cerca de los eventos que relatan, garantizan de alguna manera maravillosa su fidelidad, su exactitud y el hecho de que no se corrompan, porque cuando más acontece, más tiempo separa el relato del acontecimiento, cabe la posibilidad de que se inserten elementos que perviertan o alteren el contenido o lo corrompan. Esto no es lo que pasa con estos escritos muy cercanos, tan cercanos que, como leímos, Pablo registra que hubo gente que vio este acontecimiento poderosísimo y ellos aún todavía al tiempo de esta escritura estaban vivos. Este capítulo que hemos leído es un capítulo extremadamente largo. Lamentablemente no tendremos el tiempo para considerar la riqueza maravillosa que esta palabra tiene para nosotros. Pero hoy es un buen día para que puedas repasar ahí en la tranquilidad de tu casa, repasar esta lectura y disfrutar los argumentos poderosísimos que Pablo esboza a fin de probar que Cristo resucitó. Yo en esta mañana quiero centrarme en los versos que hemos leído. De hecho, enfatizamos en primer lugar que los dos problemas esenciales que Pablo presenta en estos versos es la respuesta a dos preguntas cruciales. La primera pregunta que Pablo trata de responder, y lo hace efectivamente en estos versos, es lo que plantea el verso 12 de este capítulo 15, donde Pablo dice: si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, él pregunta: ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Es una pregunta que Pablo plantea ante la duda de algunos que cuestionan la veracidad de este hecho. Y Pablo entra en argumentos, como decía, para responder. Hay una segunda pregunta que Pablo trata ampliamente en este capítulo. Y es la pregunta que Pablo nos da en el verso 35, donde Pablo dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Así que los dos grandes planteamientos de Pablo en este capítulo es responder a estos dos dilemas o preguntas que había en la comunidad de fe de Corinto. Pero vuelvo a repetir, quiero centrarme y de alguna manera tocar algo de las preguntas que Pablo plantea, pero quiero referirme a estos versos, los versos del 3 al verso 6. Algunos estudiosos y biblistas nos dicen que estos versos leídos constituyen un credo primitivo de la iglesia apostólica. Como quizás sepamos y usted sepa, un credo es una declaración breve, concisa, es un resumen de las grandes verdades y doctrinas de la Biblia, que se esbozan en frases sencillas y cortas, pero que tienen un gran contenido. Algunos dicen, repito, que estos versos representan un credo que la iglesia tenía por costumbre repetir y enseñar a todo creyente que viniera a los pies de Jesucristo. De manera que es importante que veamos lo que nos dice este credo. Es como el cántico
que hoy cantábamos aquí. Creo en Dios el Padre. Creo en Jesucristo su Hijo. Creo en el Espíritu Santo. Creo en la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y creo que Él vendrá otra vez. Estas expresiones breves y concisas es lo que llamaríamos un credo. ¿Y cuál es la primera expresión que Pablo expresa en este credo? De hecho, tenemos que también enfatizar que el tema de la resurrección era un tema que era continuamente proclamado por la iglesia. La iglesia de Corinto no desconocía, por lo que vemos del relato bíblico y del contenido de este capítulo, no desconocía el tema de la resurrección. Es por eso que Pablo dice, por ejemplo, en el versículo 12, en su primera parte, porque si se predica de Cristo que resucitó de los muertos. Los apóstoles, la iglesia, predicaba este mensaje céntrico, medular de la fe cristiana. Era parte del mensaje del evangelio que continuamente era predicado. Si usted observa cómo comienza Pablo este capítulo, se enfatiza esta verdad. La verdad que la iglesia tenía un compromiso de predicar la resurrección de Cristo. Dice Pablo escribiendo en los versos 1 al 2 de este capítulo de la siguiente manera: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Es decir, y enfatizamos nuevamente que el tema de la resurrección de Cristo era un asunto que era atendido con mucho cuidado por la iglesia. Era un tema que no era descuidado en el mensaje de la iglesia y del evangelio, porque decíamos es el mensaje medular de la fe cristiana. Por eso la iglesia proclamaba en su predicación que Cristo resucitó de entre los muertos. Ahora resulta interesante que dentro de esta proclamación continua de la iglesia hubieran algunos que tuvieran algunas dudas. Por eso es que Pablo dice, ¿cómo es posible que alguno entre ustedes diga o dirá alguno? Son expresiones que Pablo señala como que había cierta resistencia o ciertas reacciones. La pregunta que nos hacemos es, ¿de dónde surgían estas dudas? ¿Qué hacía o qué era lo que producía estas situaciones? Hay que entender que habían influencias filosóficas e ideas que corrían y abundaban dentro de la ciudad de Corinto. Y ciertamente habían ideas filosóficas que resistían el mensaje de la resurrección. Ideas que no han muerto algunas de ellas. Al contrario, en el día de hoy podemos ver y podemos catalogar una cantidad de teorías o de filosofías que vienen a hacer resistencia a esta verdad fundamental. Entendemos que la razón de que existieran estas ideas o filosofías o resistencia es por lo medular que es esta doctrina de la resurrección. Por ejemplo, en el tiempo de Corinto estaban los estoicos con una influencia filosófica fuerte en medio de la comunidad de aquel entonces. Estos filósofos, predicadores, estaban predicando y diseminando sus creencias e ideologías fatalistas. Para ellos, la resurrección era un escándalo, como también los gnósticos, también estos se escandalizaban por la doctrina del cristianismo de la resurrección. César Vidal, en uno de sus libros, nos resume la reacción de este sistema filosófico ante la verdad
de la resurrección. Nos dice que en Corinto se infiltraron los gnósticos, sembrando una ideología que presentaba aversión, rechazo, repudio a todo aquello que era material. Para ellos lo importante era únicamente la gnosis, el conocimiento, lo puro, y no podían concebir que esto se vinculara al cuerpo corrupto de un ser humano, y menos aún pensar que en ese cuerpo se experimentaría una resurrección futura. Es decir, volviendo a poner en el marco el cuerpo otra vez como importante, cosa que hacía la iglesia, porque ciertamente la resurrección implica el levantamiento de un cuerpo nuevo. Y esto escandalizaba a los gnósticos. También posiblemente podemos argumentar que dentro de las situaciones que enfrentó la iglesia pudo haber sido aquella teoría que surgió en el mismo momento cuando Cristo murió. Según Mateo 28, versos 12 al 15, los soldados que vieron y experimentaron la resurrección, porque ellos fueron testigos de cómo ese terremoto, esa mañana del domingo, abrió la puerta, abrió la tumba y Jesús resucita. Y ellos, aterrados, fueron al Sanedrín para informar las cosas que habían visto. Y el Sanedrín articuló una teoría, o más bien articuló una mentira, y sobornó a los soldados para que ellos dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesucristo. Aquella palabra dice Mateo en el verso 14, en el verso 15, y dice que ellos, tomando el dinero, hicieron como estos líderes religiosos le habían instruido. Y cierra el versículo diciendo que este dicho o estas cosas se ha divulgado entre los judíos, dice el escritor bíblico, hasta el día de hoy. Es decir, que no cabe duda alguna de que posiblemente también la iglesia estaba siendo bombardeada con estas ideas, con estas mentiras, con estas expresiones para menoscabar la importancia de la doctrina de la resurrección. Este bombardeo posiblemente hizo dudar a algunos. Filosofías, ideas, mentiras como estas hicieron de alguna manera pensar a algunos creyentes. Esto, amados hermanos, nos demuestra que aun cuando muchos puedan tener acceso al mensaje de la resurrección, aunque algunos, como en esta mañana, tengan acceso a escuchar esta palabra del evangelio del Cristo resucitado, aunque algunos puedan escuchar esto, pueden sentirse bombardeados por los medios, la literatura, los libros que resucitan ideas y filosofías que contradicen esta verdad, y algunos pueden llegar hasta dudarlo. Pero permite el Señor que esta mañana tú puedas decir: yo creo la palabra, yo creo que realmente Cristo resucitó de entre los muertos, y que toda inquietud que puedas experimentar con relación al tema pueda disiparse y pueda, amén, ser removido. Aleluya. Y quizás el argumento más poderoso no es el que pueda esbozar algún predicador, no es el que yo pueda verter esta mañana. El testimonio más poderoso a favor de que Cristo vive y resucitó son vidas transformadas. Yo me presento ante ti como un testimonio viviente del poder de la resurrección, porque un día Cristo entró a mi vida y cambió mi ser. Y eso no puede ser resultado meramente de un pensamiento positivo. No es el resultado meramente de desear cambiar por mis propias fuerzas. Porque muchas veces tú y yo luchamos con la buena intención de hacer lo bueno, pero a fin de cuentas descubrimos que hay una fuerza mayor que nos induce a hacer lo malo. Sin embargo, aleluya, cuando Cristo entra al corazón de una persona,
aleluya, hay un poder sobrenatural que viene sobre esa persona y lo que no era capaz de lograr, ahora en Cristo lo puede hacer. Y eso tiene una sola respuesta: el poder de la resurrección. Los versos leídos siguen hablándonos de este acontecimiento, y este credo primitivo dice en el verso 3 que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Brevemente, Pablo le recuerda a la iglesia que Cristo realmente murió. Cristo realmente murió. ¿Y por qué enfatizo esto? Porque dentro de las teorías, dentro de las ideas que circulan por el mundo para desvirtuar esta verdad, está aquella teoría que todavía no ha muerto y que algunos todavía la levantan como argumento para contradecir que Cristo realmente murió. La llamada teoría del desvanecimiento y la recuperación de Jesús. Tan cerca como en el siglo VII, ya el Corán hablaba de que Cristo realmente no murió en la cruz. Y se decía luego que Él se levantó. Esta teoría que se levanta para decirnos que realmente Jesús allí pudo haber sufrido toda aquella angustia, maltrato y un lanzazo en el corazón. Y entonces, luego de que es bajado de la cruz, lo llevan a la tumba, y allí en la frescura de la tumba Jesucristo comienza a revivir porque realmente no estaba muerto. Amados hermanos, yo pienso a veces que hay que tener más fe para creer estas cosas que para creer en la verdad de que Él resucitó. ¿Cómo es posible que Jesús, con el maltrato, con el suplicio, con la forma horrible e implacable que los romanos castigaban, y cómo luego de un lanzazo que atraviesa su corazón, cómo es posible pensar que Él se desmayó y que el vinagre que le dieron fue esa sustancia que provocó este estado de estar dormido o somnolencia? Amados, vuelvo y repito, hace falta más fe para creer esto. Pero permítame decirle que todavía algunos bombardean la fe cristiana argumentando esta supuesta posibilidad. Pablo dice claramente: Cristo murió. Él murió verdaderamente. No fue un aguaje, no fue una simulación. Jesús, dice el credo, murió. Pero seguidamente a esa expresión, Pablo repite el mensaje del Evangelio, donde establece la razón y el motivo por el cual Él murió. ¿Por qué murió Jesús? La respuesta llana, sencilla y breve es la siguiente: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Jesús murió para salvarnos. Jesús murió para perdonar mis pecados. Jesús murió por darme vida. Es la razón por la cual Él murió. Jesús murió por mis pecados. Pablo sigue diciendo y sigue repasando este credo maravilloso. Y no solamente dice que Él murió, sino que dice que Él murió y fue sepultado. Y esta expresión parece ser una expresión que no hace falta en el credo. Pero lo cierto es que la iglesia quería dejar claro, no solamente que murió, no, sino que también Él fue llevado a un lugar para allí ser sepultado. Juan nos da detalles muy particulares y muy importantes a la luz de la experiencia del presente sobre dónde y cómo fue Jesús sepultado. Ese evangelio, en el capítulo 19,
los versos 38 al 42, el evangelista Juan nos da este tesoro maravilloso diciéndonos, después de todo esto, es decir, después de que fue crucificado Jesús, dice que José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. 39 dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloe, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es la costumbre de sepultar entre los judíos. Verso 41. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Hay una riqueza maravillosa en estos versos, donde podemos hablar de José de Arimatea, de Nicodemo y toda su acción y lo que implica o rodea la vida de estos llamados discípulos secretos de Jesús. Pero quiero centrarme únicamente en enfatizar el lugar de la tumba. ¿Y por qué es importante este detalle que relata el Evangelio de Juan? En primer lugar, es importante porque establece con claridad que había un lugar donde el cuerpo de Jesús fue llevado, un sepulcro. Y no solamente eso, sino que dice la ubicación donde estaba ese sepulcro. Porque dice que el sepulcro estaba cerca del lugar donde Cristo fue crucificado. No podemos pensar que el cuerpo de Jesucristo fue llevado a largas distancias del lugar donde fue crucificado. El Evangelio dice que el sepulcro quedaba cerca. Cuando predicábamos el viernes sobre la crucifixión, les decía que Lucas dice que el lugar donde Cristo fue crucificado era una elevación rocosa llamada el Monte de la Calavera. Y les decía a ustedes que ese lugar se llama así porque tenía en las rocas unas cavidades que vistas a la distancia podían discernirse como una calavera. Al día de hoy, si usted va a Jerusalén, usted puede ver esa formación. Quizás el hecho de que han construido un estacionamiento de guaguas públicas en ese espacio debajo de esa formación rocosa impide ver con claridad esto que les estoy diciendo, pero aún todavía se puede percibir. Ahora, si uno mira esa elevación rocosa y la mira de frente, y dijéramos, por ejemplo, que yo la estoy mirando de frente, entonces quedaría a mi derecha esa formación como calavera, y más a mi izquierda, en esa misma formación rocosa, más a la izquierda, no muy lejos, hay un huerto. Y en ese huerto hay una cavidad en la roca que es un sepulcro. En Jerusalén hay dos lugares donde se argumenta que puede ser el lugar del sepulcro de Jesús. Uno está en un lugar que está preservado y ese lugar hay una edificación, hay una iglesia, hay una basílica allí llamada la iglesia del Santo Sepulcro.
y alegan que en el centro de ese lugar se preserva realmente la tumba de Jesús. Pero hay un problema. Y el problema radica en que Jesús fue crucificado fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén, mientras que ese lugar que se alega queda dentro de los muros. Ahora bien, el Gólgota o el monte de la calavera queda fuera. Y por ende queda fuera ese espacio. Y ese espacio es preservado por la iglesia protestante. Es uno de los pocos lugares, o quizás el único, que es administrado por la iglesia protestante. Y allí se dice, y al parecer, todo el cuadro del Evangelio de Juan nos permite de alguna manera pensar que ese lugar pudiera ser más preciso en cuanto a que fue el sepulcro donde Jesús fue llevado. Ahora bien, cuando uno entra a ese lugar y entra a ese espacio, puede ver dentro un espacio que fue labrado en la roca, donde el cuerpo del que allí fue puesto, del que allí fue introducido por estos discípulos, fue depositado. En el fondo de ese espacio hay una pintura que no se pintó en el tiempo cuando la tumba fue labrada en la roca. Se pintó siglos después, cuando en Israel dominaba el imperio bizantino. Y hay una cruz bizantina pintada desde entonces allí en el fondo, con unos símbolos que significan Cristo, Alfa y Omega. Cristo, Alfa y Omega. Impresionante. Parece ser que alguien entró siglos antes que nosotros, siglos antes del 1867, cuando se descubre este lugar. Alguien entró allí y pudo haber dicho y testificado: aquí fue puesto Jesús. Esa tumba está vacía. Ese sepulcro está allí vacío, como un testimonio de que sí, Jesucristo tuvo una sepultura. Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado. Y allí está ese lugar, esa piedra en cuyo lugar se ha hecho esta tumba del tiempo de Jesús, como un testimonio de que Él realmente fue sepultado. El credo sigue diciendo: Cristo murió por mis pecados, Cristo fue sepultado, y ahora viene la declaración poderosa de este credo, y es: y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amados, esa tumba vacía es un testimonio poderoso y glorioso de que realmente Cristo resucitó. No se robaron el cuerpo. Cristo resucitó. De hecho, al día de hoy, usted pudiera repasar la vida, la biografía de grandes líderes, de grandes hombres, filósofos o precursores de grandes movimientos religiosos, y usted pudiera en su biografía identificar dónde están sus restos, e incluso pudiera quizás visitar alguno de esos lugares y constatar por usted mismo que los restos o algo de ese líder está preservado, para testificar que existió, pero para testificar que murió, y para testificar que no se levantó, que está todavía allí. En este repaso para este sermón me acordaba y busqué en internet específicamente un caso interesante. El caso del famoso líder ruso, Lenin. Y si usted busca la información, va a encontrar que la momia de Lenin
que murió en el año 1924. Es decir, que han pasado 96 años al día de hoy. Y todavía el cuerpo de Lenin aparece exhibido en un mausoleo en Rusia, en la Plaza Roja. Y allí durante 96 años se ha preservado el cuerpo de este hombre y de este líder. De hecho, le cuesta a Rusia casi cerca de $250,000. Dice un reportaje que le cuesta 175 euros a los rusos mantener el cuerpo de Lenin en condiciones tales que parece que murió ayer, que parece que está intacto. Usted sabe la inversión que durante 96 años han tenido que hacer los rusos para mantener la figura de este líder en las condiciones. Decía el reportaje que cada 3 años le cambian la ropa, le cambian la vestimenta e invierten cantidad de dinero para con sustancias biomédicas poderle preservar hasta el día de hoy. Y esperan, según ellos, preservarlo por 100 años más. ¿Pero qué testifica esto? ¿De qué nos habla? Como en otras condiciones que les he dicho de líderes religiosos que murieron. La evidencia está en que murieron y siguen muertos. Que murieron y siguen muertos y sus restos todavía siguen en la tierra. Pero de Cristo es diferente. De Cristo es radicalmente diferente. Si entramos a la tumba, allí no hay ni un resto, ni un vestigio que pueda decir, aquí queda algo de Jesús. Porque no puede quedar nada de Cristo, porque Él resucitó de entre los muertos. Cristo murió por mis pecados. Cristo fue sepultado y Cristo fue resucitado al tercer día. La tumba en Jerusalén está vacía. La tumba en Jerusalén es un testimonio de que Cristo resucitó de entre los muertos. Dice que resucitó al tercer día. En la Biblia de estudio arqueológica nos habla de que los judíos tenían por costumbre el poder designar que cada fragmento de un día era considerado como un día en sí mismo. Así que Jesucristo muere viernes cerca de las 3 de la tarde, lo que significa que ahí tenemos un día. Fue sepultado, como hemos reseñado en esta parte del sermón. Y el sábado, todo el día, estuvo en la tumba. Segundo día. Pero el domingo, otro día, en la mañana acontece el milagro poderoso que se reseña en los evangelios, que reseña Pablo en este capítulo 15. Cristo resucitó. Y exactamente en el tercer día, Cristo se levantó de los muertos, porque esa mañana del domingo, Él resucitó. Amados, Cristo vive. Cristo ha resucitado. Y dice Pablo, siguiendo el credo, que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales Pablo dice que al tiempo en que la carta se escribe, cerca del año 55 aproximadamente de Cristo, cerca de ese año cuando Pablo escribe esta carta, dice que todavía había algunos de ellos, que habían testigos vivos. Es decir, que hubieron testigos oculares que pudieron dar fe de que Cristo había resucitado. Algunos, en su afán, en su interés de desvirtuar la fe cristiana,
han argumentado la famosa teoría de la alucinación colectiva. ¿Qué es lo que pretenden decir con esto? Que aquello fue un evento de alucinación. Que estas personas realmente no vieron a Cristo. Que realmente estaban en un estado emocional que les hizo pensar que veían algo que no era realidad. Pero vuelvo a decir, amados hermanos, vuelvo a recalcar, hace falta más fe para creer tal atrocidad que para creer en el milagro de la resurrección. Esta teoría ha sido evaluada por psicólogos y psicólogos serios. Han concluido que es imposible que 500 personas a la misma vez puedan tener una experiencia de esta naturaleza. Que uno o dos puedan tenerlo por ciertas condiciones emocionales, quizás es razonable, pero que 500 personas en un mismo momento, esto resulta ser algo extremadamente increíble. La resurrección no se hizo en secreto. La resurrección no fue espiritual. La resurrección no fue una alucinación. La resurrección es el milagro más poderoso, que por ser un milagro resulta para algunos algo increíble. Pero ¿acaso no es Dios poderoso para hacer estas cosas? La respuesta es sí. Por eso es Dios. Por eso es Dios. Por eso creemos en la verdad de la resurrección. Amados hermanos, ciertamente muchos han intentado desvirtuar estas verdades maravillosas de la fe cristiana. Han esbozado teorías, como les he mencionado, la teoría del desvanecimiento de Jesús, la teoría de que el cuerpo fue robado, la teoría de que las mujeres se equivocaron de la tumba, que realmente fueron a otra tumba, la teoría de que realmente fue una resurrección espiritual que no fue realmente física, la teoría de la alucinación colectiva. Es decir, que hay cantidad de teorías que se levantan para explicar o intentar desvirtuar la fe cristiana en la resurrección. Pero permítanme decirle que todas estas teorías y planteamientos han sido derribados por la verdad de hombres y mujeres que creen la palabra y han demostrado que estas cosas son cosas falsas e increíbles. Y que, vuelvo y repito por tercera vez en este sermón, resulta increíble que para creer estas cosas se requiere más fe que para creer en la verdad simple de que Él resucitó. Estos intentos han sido debatidos. No han podido al día de hoy derribar la verdad sólida de la resurrección. Cristo ha resucitado. Pablo categóricamente, después que él esboza argumentos sobre la importancia de que la resurrección es la médula de la fe cristiana, donde cuando él argumenta que realmente si no hubiera resurrección, vana es nuestra fe. Él en el verso 20 con categórica fuerza dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo, escuche bien, en Cristo todos serán vivificados. La resurrección, amados,
no es solamente una esperanza para el futuro. No, la resurrección no es solamente una esperanza para el futuro. Es la certeza para el día de hoy de experimentar la vida nueva que Cristo ofrece. El apóstol Pablo, en otro pasaje que habla de la vida que recibimos hoy en Cristo. Es decir, la resurrección no es un tema ni antiguo ni para el futuro. Lo es en ambos sentidos, pero más que nada es un tema para hoy. Es un tema para hoy, para este día que tú y yo estamos viviendo. Pablo le habla a la iglesia de Colosenses y con este versículo quiero cerrar el sermón de esta mañana. Para que entiendas que la resurrección es un tema para hoy. Es un tema para tu vida y para mi vida en el día de hoy. Y escucha lo que dice Pablo a la iglesia de Colosas en su segundo capítulo, los versos del 10 al 15. Y ustedes y vosotros estáis completos en Él, es decir, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Pero oiga el verso 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio, escuche bien, os dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio, clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amados, igual estos versos tienen una riqueza extraordinaria que no tenemos el tiempo para repasar su contenido. Pero dos cosas quiero que sepas de estos versos. Si Cristo no hubiera resucitado, ese triunfo que señala al final de esta escritura no hubiera sido posible. Si Cristo no hubiera resucitado, te repito, este triunfo. ¿Cuál triunfo? El triunfo de saber que mis pecados son perdonados, que no importa lo malo que yo haya hecho, no importa lo que esté escrito en ese acta acusatoria, no importa. Cristo la exhibió públicamente y removió toda acusación. Por eso es que Pablo dice más adelante, ¿quién podrá acusar a los hijos de Dios? Hay muchos que andan con culpas pasadas, con vidas fragmentadas, con una culpabilidad que no les permite vivir. ¿Sabes qué? La resurrección de Cristo nos garantiza que todo lo que está allí que te acusa puede ser quitado, aleluya. Puede ser removido, porque Cristo triunfó en la cruz. Para ti hoy, esta verdad está disponible. Por eso es que dije que el tema de la resurrección es para hoy. Lo segundo que quiero decirte es que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que está aquí hoy disponible para nosotros, para ser levantados. Y yo creo que hoy más que nunca tenemos que volvernos a Dios,
Hoy más que nunca tenemos que enfatizar la importancia de volvernos a Él y hacer de Él nuestro sustento, nuestro refugio, el ancla firme de nuestra fe. No podemos seguir viviendo de espaldas a Jesús. No podemos seguir ignorando lo que Él ha hecho por nosotros. El vivir en ese estado de espaldas a Jesús o ignorándole nos está restando vida, nos está restando fe, te está restando la posibilidad de levantarte. Por eso hoy te invitamos para que el poder que operó en Cristo hoy opere también en ti y puedas creer por la fe en Jesús que hoy te levantas. No hay virus que pueda impedir el que te levantes. No hay escasez que pueda impedir el que te levante. No hay enclaustramiento social que te pueda impedir que te levantes. El Cristo resucitado tiene poder para levantarnos. Yo te invito a que si eres un creyente en Cristo, te fortalezcas en Él, porque en ti ha operado y sigue operando el poder de la resurrección. El poder de Dios, el Padre, que operó en Cristo levantándole de los muertos. No es cualquier cosa. Él sigue operando en ti. Pero también quiero dirigirme a cualquier persona que está observándonos en esta mañana para decirte: no andes más de espaldas a Jesús. Que hoy que celebramos este acontecimiento extraordinario, que hoy que estamos de fiesta celebrando que Él vive, tú también puedas levantarte de en medio de todo lo que estamos viviendo. Levántate en el nombre de Jesús y experimenta su poder. Quiero orar en esta mañana. Quiero orar y quiero que me ayuden a orar por una hermana que tiene un dolor fuerte en el pecho en este momento. Una hermana muy querida nuestra y queremos orar por ella para que ahí tú puedas recibir el toque sanador. Vamos a unirnos en oración. Y no solamente por esta hermana querida, sino también por cualquier persona. Por cualquier persona que esté experimentando ahora mismo aún el virus, aún un quebrantamiento de otra condición física, porque allí en la cruz y en el Cristo resucitado se nos dice en la Escritura que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y vamos a afirmar esa verdad en el nombre de Jesús. Padre, venimos ante tu presencia para glorificarte, para alabarte y darte gracias por ese poder que tú obraste en Jesús, levantándolo. Y tu palabra dice en Colosenses que ese mismo poder es el que nos levanta hoy. Y hay muchos que necesitan ser levantados, que necesitan, oh Dios, Padre Santo, esa inyección de vida espiritual. Como también hay muchos que necesitan, Señor, ese toque sanador. Aleluya. Creo tu palabra, Señor. Creo tu palabra, oh Dios. Y por cuanto creo tu palabra, oro y clamo a ti por cada enfermo que está viéndonos. Señor, para ti no hay distancia. Señor, no es el que ora, no es el que está diciendo la oración el que tiene el poder lo tienes tú, Señor. Nosotros únicamente lo que hacemos es afirmar lo que tú has dicho. Por eso que en el nombre de Jesús, en tu nombre, Jesús, hablamos sanidad a cada cuerpo enfermo, a cada pecho apretado,
a cada pulmón congestionado, a cada persona que está siendo, Padre amado, ahora mismo, Señor, Padre, invadida de este virus en el nombre de Jesús. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Señor. Levántalo, levántala en el nombre de Jesús. Recibe ahora mismo en el nombre de Jesús ese toque sanador. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Di en tu corazón, creo la palabra. Confiesa ahí con tus labios, Jesucristo, yo recibo tu toque sanador. Y le hablo a mi cuerpo en el nombre de Jesús. Cuerpo, recibe la sanidad en el nombre de Jesús. Háblalo allí, ora en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Padre, y si hay alguna persona, algún amigo, Señor, alguien que está viéndonos, que está escuchándonos, Señor, pero que sabe que no ha dado el paso de fe, que sabe que cree, que ha oído, pero que aún todavía no ha realizado el acto que Pablo señala en Romanos capítulo 10. Y Pablo allí enseña y nos dice de la siguiente manera: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si tú crees que Jesús se levantó de los muertos y lo confiesa con tus labios, allí dice, serás salvo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Por eso que si estás escuchándonos y todavía no has confesado como dice la palabra que te hemos citado, lo puedas hacer. Porque cerca de ti está la palabra, tan cerca como que estás escuchándonos en esta mañana. Ahora abre tus labios y confiesa y di: Jesús, he oído tu palabra. Jesús, confieso que soy pecador, pero quiero decirte, Jesús, esta mañana, que creo que tú resucitaste. Perdona mis pecados, Jesús. Entra a mi vida y opera el mismo milagro. Padre, opera el mismo milagro que operó en Jesús. Y levántame esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Confiamos en que alguna persona ha hecho esta oración. Y hoy en ti, como en muchos de los que están oyéndonos, hoy se ha operado el milagro más poderoso que el ser humano puede haber experimentado. El milagro de levantarse y resucitar a una nueva vida, con la esperanza gloriosa de que un día, cuando muramos, se efectúe literalmente, como en Jesús, el que seamos levantados de los muertos para siempre estar con Él. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar conectado con nosotros. Gracias por seguirnos en estas comunicaciones y te invitamos que lo puedas seguir haciendo en la semana, tanto miércoles como también viernes. En la última comunicación de la gobernadora, el toque de queda ha vuelto a ser nuevamente de 9 de la noche, hasta 5 de la mañana, lo que nos permitirá poder estar en vivo, tanto posiblemente, ¿verdad?, tanto miércoles como viernes. La única situación que puede ocurrir, como ocurrió el viernes, es que puedan fallar las conexiones de internet. Sabemos que hay una demanda muy grande de este servicio
Y esto ha hecho que a veces las compañías sufran desperfectos o sufran situaciones que no permitan transmitir en vivo. Así es que de una manera u otra te avisaremos y te enviaremos cuándo estará disponible la transmisión para que puedas disfrutar un tiempo junto con nosotros. Nuevamente, gracias a los hermanos y hermanas que están llamando, que están comunicándose, haciendo conexiones. Les bendigo en el nombre de Jesús. Les felicito por ese esfuerzo. Sigamos haciéndolo porque es la manera de conectarnos con nuestros hermanos. Y en esa conexión también se ora, conocemos las peticiones y las presentamos en oración. Así que gracias. Dios te bendiga. Dios te guarde y que tengas un excelente día y sigas celebrando que Cristo resucitó. Dios te guarde, que su gracia y favor sean contigo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Bendiciones.